Buenos días estudiantes, bienvenidos a la clase de esta semana correspondiente al jueves y el viernes para los segundos contables B y para segundo A de la clase del día lunes. Correspondiente a la composición de movimiento concurrente, tenemos las fuerzas concurrentes que se dividen en dos tipos, que ya vimos en la última clase, que eran las fuerzas en diferente dirección y en la misma dirección. En el primer caso, en el lado izquierdo, tenemos un ejemplo de fuerzas en la misma dirección, dos personas empujando un carro. Cuando dos personas empujan un carro en la misma dirección, van en un solo sentido hacia adelante. En la parte de abajo tenemos otro ejemplo, dos personas peleándose por una patineta, dos niños, pero en sentido contrario. Cuando están en sentido contrario, a pesar de que están en otro sentido, del lado este u oeste, la dirección se mantiene porque están en línea recta. Eso es en cuanto a la misma dirección, en el primer caso en el mismo sentido y en el segundo caso en sentido contrario. Ya correspondiente al segundo tipo de fuerzas, que son las fuerzas concurrentes en diferentes direcciones, tenemos en la imagen una barca siendo arrastrada por dos motos acuáticas que están en diferente dirección. Al estar en diferente dirección se dirigen hacia el este o hacia el oeste, pero en este caso no mantienen la línea recta, sino que tienen una inclinación diferente. En la parte de abajo tenemos otro ejemplo, cuando tenemos dos tractores tratando de empujar una roca. Ya en este caso, el movimiento en diferente dirección se pueden dar de manera paralela o perpendicular. En el primer caso, que fueron de manera paralela, y en el segundo caso, perpendicular, porque se forma una línea recta vertical y una horizontal entre la fuerza 1 y la fuerza 2 de cada tractor. Aquí de manera agrandada, para poder resolver este tipo de ejercicios en diferente dirección, la fórmula es fuerza neta igual a raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Eso significa que se tiene que utilizar el teorema de Pitágoras. Y en el ejemplo siguiente les explicaré cómo trabajar el teorema de Pitágoras con este tipo de fuerzas. Entonces, recordemos, cuando nosotros tenemos una fuerza resultante neta en dirección perpendicular o en diferentes direcciones, el vector inclinado es la fuerza neta, mientras que siempre tiene que estar compuesto por un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Entonces, para lo que es en misma dirección, la fórmula varía y les demostraré en el siguiente ejemplo, el ejemplo 3 de esta página, donde dice: supón que debes de ayudar a tu padre a mover un armario de tu habitación. Empleas fuerzas de 300 newtons y de 400 newtons respectivamente. Vemos ahí a un padre y a un niño empujando el armario en una misma dirección, si es más producente hacerlo así o si en diferente dirección para poder hacer el movimiento. Veamos a continuación. Muy bien, estudiantes, como vemos aquí, tenemos en la página 69 el ejemplo de fuerzas concurrentes. El ejemplo 3 habla sobre que supongamos que debemos ayudar a tu papá o a su padre a mover el armario de una habitación. Ustedes emplean una fuerza de 300 newtons y de 400 newtons entre el papá y el hijo, respectivamente. Lo intentas en dos modos distintos. Vamos a analizar este ejercicio. Yo había mencionado que existen dos tipos de fuerzas concurrentes: las fuerzas que están en la misma dirección y las que están en distinta dirección. Entonces, para empujar un armario, aquí les he representado el movimiento, tenemos al papá y al hijo. ¿Será consentido que deban de empujar en la misma dirección o que empujen en direcciones distintas? Pues veamos. Si nosotros empujamos en la misma dirección, vamos a permitir que el armario avance en el espacio que está disponible. Pero ¿qué pasa si yo me pongo de un extremo y mi papá del otro? El armario lo que va a hacer es empujar para caerse o para crear un movimiento de traslación, más no para avanzar. Entonces, como ellos quieren empujar el armario para moverlo por la habitación, lo más lógico es el primer movimiento, cuando tienen una fuerza en la misma dirección. Las fuerzas contrarias, por lo contrario, lo que forman es un impacto dentro del objeto para que éste se caiga o se mueva para mover su posición, más no para trasladarse. En este caso, entonces, ustedes lo que van a hacer es utilizar la fórmula que se les demostró aquí y analizar. Si el movimiento es en la misma dirección, nosotros solamente utilizamos la fuerza neta y la suma de esas fuerzas. La suma de las fuerzas es para cuando ustedes tienen un movimiento en la misma dirección. Ahora, ¿cuándo se utiliza el teorema de Pitágoras? Pues recordemos que era teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras era cuando ustedes tenían un triángulo rectángulo con cada uno de sus lados, el lado A, lado B, lado C. Lado A y lado B tienen por nombre catetos y el lado C hipotenusa.
Entonces, hablando en física, si yo tengo a mi papá empujando hacia arriba y yo hacia un lado, lo que estoy creando aquí es una fuerza resultante que viene a ser este vector, que lo voy a remarcar con color rojo. Este vector remarcado es la fuerza neta. Eso solamente se aplica cuando las fuerzas son perpendiculares. ¿Qué significa perpendicular? Que las fuerzas se encuentran una vertical y otra de manera horizontal. Entonces, cuando yo veo ejemplos donde tengo este tipo de fuerzas y se crea una angulación entre la fuerza 1 y la fuerza 2, aplico esta fórmula. La fuerza neta es igual a decir que esta es la diagonal, igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 elevado al cuadrado más la fuerza 2 elevado al cuadrado. Todo esto lo vamos a ver en el análisis de este ejemplo. Por ejemplo, la fuerza 1 sabemos que mide 300 newtons y la fuerza 2 400 newtons. Ahora, en este caso yo voy a aplicar la primera fórmula. Si tengo mi fuerza neta, va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas. 300 newtons más 400 newtons es igual a 700 newtons. Esta sería la fuerza neta del movimiento en la misma dirección. Pero ¿cómo sería si yo aplico la fórmula de Pitágoras en direcciones opuestas, cuando es una vertical y otra horizontal? En este caso nos va a quedar así. Raíz cuadrada, la fuerza neta, igual a la fuerza 1, que es 300 newtons elevado al cuadrado, más 400 newtons elevado al cuadrado. Todo eso ustedes lo insertan en su calculadora. 300 al cuadrado, entre paréntesis, como lo vemos aquí, le damos igual, nos da 90.000. Entonces ponemos fuerza neta igual 90.000 newtons al cuadrado, porque recordemos que la n se eleva al cuadrado, y 400 entre paréntesis elevado al cuadrado, nos da 160.000. Entonces ponemos 160.000 newtons al cuadrado. Esto de aquí ustedes lo van a sumar. 160.000 más 90.000 nos da 250.000. Eso lo vamos a poner entre la raíz cuadrada, 250.000, y a estos 250.000 se le saca la raíz cuadrada. Ahí tenemos, el resultado es 500 newtons. Aquí el newtons al cuadrado, que me olvidé de ponerlo, ustedes lo agregan y se elimina el 2 con el índice de la raíz, porque esa es la regla de matemática. Entonces nuestro resultado será 500 newtons. Ahora, por lógica, ¿qué resultado conviene más? ¿El de la misma dirección o de distinta dirección? Obviamente el de la misma dirección, porque se va a crear una fuerza suficiente para mover el armario. Lo contrario con esta fórmula de diferentes direcciones, porque solo tenemos una mínima fuerza de 500 newtons y no habría sentido de que el armario avance en un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Tendría que mantenerse esta misma dirección. Eso con respecto a fuerzas concurrentes. Ahora, con respecto a la composición de las fuerzas paralelas, tenemos dos tipos de movimiento o momentos de la fuerza. En el primer tipo tenemos al momento de una sola fuerza, que corresponde a la magnitud vertical o vectorial en este caso, y el par de fuerzas cuando están dos magnitudes vectoriales. Veamos entonces de qué trata el momento de una fuerza. El momento de una fuerza es la magnitud vectorial responsable del giro de un cuerpo generado en una aceleración angular. Por angular me refiero a que el movimiento se hace de manera angulada o semicircular, no circular por completo, es decir, en un ángulo de 180 grados con respecto a las agujas del reloj. Para eso se tiene que tomar en cuenta los elementos como son el módulo, la unidad, la dirección y el sentido. Por ejemplo, en el lado derecho, cuando nosotros movemos una puerta para que se cierre sola, si se la empuja, el movimiento que hace es angular hasta llegar a cerrarse del todo. Y el movimiento de la fuerza es recto. Entonces nosotros tenemos la siguiente fórmula para analizar esto. Que el momento de la fuerza está representado por la fuerza neta con la línea roja que se ve en la imagen. Esa es la fuerza con la que ustedes inician el movimiento. Y la magnitud o momento de la fuerza es el resultado que tenemos aquí. Para la fórmula sería, momento de una sola fuerza es igual a la fuerza inicial por la distancia, que es la letra D, o momento de una fuerza igual a la fuerza inicial por el radio del movimiento por seno del ángulo. Por ejemplo, aquí vemos un movimiento circular. Si es circular, obviamente tiene un radio. Y la unidad de momento
siempre se va a medir con newtons por metro, N por M. El resultado siempre va a ser con esa medida. Entonces, cuando nosotros tenemos este movimiento perpendicular de la fuerza, solamente se utiliza un solo movimiento, para lo cual se hace un giro angular en 180 grados. Recuerden, 180 grados, no un movimiento completo. Entonces, el sentido que se mantiene va a ser en torno a las agujas del reloj, como se ve en la imagen. Y lo voy a explicar en un ejemplo siguiente, donde se demuestre este tipo de movimiento de momento de la fuerza. Entonces, les propongo a ustedes que me determinen diferentes ejemplos donde ustedes crean que hay un solo movimiento en un solo sentido del momento de una fuerza. Y lo escribirán en su cuaderno, al menos 5 ejemplos después de la realización de este ejemplo número 5. Tenemos a un mecánico utilizando una llave en el movimiento de una sola fuerza. Veamos a continuación. Ahora bien, veamos con respecto al momento de una fuerza. En el momento de una fuerza, ustedes tienen en la página 71 un movimiento que por lo general hacemos todos los días, abrir y cerrar una puerta. Al abrir y cerrar una puerta, ustedes tienen la posibilidad de generar una fuerza suficiente para que se cierre por sí sola, pero recordemos que para eso tiene que haber una angulación. Quiere decir que la puerta no se mueve recta, se mueve de manera angular, quiere decir de una manera circular. Entonces, al tener ese movimiento circular entre la parte recta de la puerta y este movimiento, se genera un ángulo. Ese ángulo está representado aquí de manera vectorial. El vector viene a ser la fuerza con la que ustedes empujan la puerta y el ángulo con que se mueve este objeto. Entonces, esto es el movimiento de una fuerza. En resumen, el movimiento de una fuerza es cuando ustedes tienen un movimiento que no gira 360 grados. Es decir, no regresa a su lugar de origen, sino que se mueve a la mitad, en 180 grados. Eso es el momento de una fuerza. Solamente actúa en una sola dirección. Y eso lo vamos a analizar en el siguiente ejemplo 5. Muy bien, estudiantes, veamos el ejemplo 5 del momento de una fuerza. Pues bien, tenemos un mecánico de Fórmula 1 que aprieta una tuerca con una llave inglesa de 20 centímetros de longitud, ejerciendo una fuerza de 100 newtons inicial. Desde donde deberá sujetar para que le sea más fácil y sencillo apretarla, qué ángulo debe de formar dicha fuerza con el eje de la llave. Entonces nosotros vamos a interactuar con este ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos el ángulo que se forma entre la llave y la fuerza. Recordemos que la fuerza en este caso inicia en el gráfico de manera horizontal. Al iniciar de manera horizontal, la resistencia del objeto se maneja de manera vertical. Entonces, si nosotros tenemos este movimiento, se forma un ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo sería de 90 grados para poder nosotros mover hacia abajo y hacia abajo las veces que sea necesario en una sola dirección. Entonces, como es en una sola dirección, se trata del momento de una sola fuerza. Entonces, los datos iniciales son que la fuerza inicial que hizo la persona para empujar la llave es de 100 newtons. El radio que tiene entre la fuerza y lo que es el mango de la llave de la tuerca es de 20 centímetros. Es decir, que la fuerza se ejerce en el mango. Conforme sea más largo el mango, mayor será la fuerza. Pero como las fórmulas se manejan en metros, nosotros debemos de convertir los centímetros en metros. Eso ya lo hemos visto, pero lo vamos a recordar. Si tengo centímetros, en la tabla de unidades de medida, el metro siempre está en medio. Luego sigue el decímetro, el centímetro, el milímetro. Si nosotros estamos en centímetro, tenemos que retroceder 2 lugares. Entonces, supongamos que el 20 tiene una coma al final. Retrocedemos 2 lugares esa coma. 1, 2. Entonces, 20 centímetros en metros sería 0,20 metros. Porque a pesar de que quedó por delante del 2, nosotros lo completamos con un número 0. Ahora bien, analicemos. Tenemos distancia, tenemos ángulos. Pero el ángulo fue interpretado de manera empírica, quiere decir que no tenemos una medida como tal. En este caso, cuando nosotros no tenemos una medida como tal, utilizamos la distancia de la fuerza. El ángulo sí, es cierto, nosotros vamos a utilizar un ángulo de 90 grados, pero por análisis. Pero lo más recomendable en este ejercicio es utilizar la segunda fórmula, esta. La de momento de una fuerza igual a fuerza por distancia. La de aquí arriba se podría hacer mientras el ejercicio desde el inicio nos diga cuánto vale el ángulo. Entonces utilicemos la primera fórmula. Momento de una fuerza es igual a la fuerza inicial, que son los 100 newtons, multiplicado por la distancia en metros, que son 0,20 metros.
Y como ya sabemos, momento de una fuerza siempre va a ser igual a N por M. Lo más nos toca multiplicar 100 por 0,20. Entonces 100 por 0,20 es igual a 20 Nm, newtons por metro. Entonces el momento de la fuerza ejercido es este. Analizando este ejercicio, si nosotros tenemos una fuerza inicial de este y la fuerza sale menor al que habíamos aplicado en un inicio, significa que no estamos aplicando la fuerza suficiente para que la tuerca se mueva de manera rápida y sencilla. Entonces nosotros tenemos que aplicar mucha más fuerza inicial o menor fuerza inicial para ir apretando conforme va avanzando el tiempo en cómo se va soltando la tuerca. Ahora, ¿de qué trata el par de fuerzas? El par de fuerzas, por lo contrario, es un conjunto de dos fuerzas paralelas que igual valor y sentido contrario. El efecto conjunto de ambas es el provocar el giro del cuerpo sobre el que actúa. Entonces, aquí ambas fuerzas no tienen diferente medida. Todas tienen la misma medida, pero en diferente dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos movimientos de un volante, movimientos de un sacacorcho, el movimiento del timón de una bicicleta, abrir una tapa. Todos esos movimientos tienen dos fuerzas, porque para que se genere el movimiento tienen que actuar de lado y lado de manera paralela. Entonces se consideran como par de fuerzas. En este caso también tenemos los mismos elementos, como son el módulo, de la dirección, el sentido, pero a diferencia de una sola fuerza, aquí las agujas del reloj no giran en 180 grados, sino en 360 grados. Quiere decir que pueden regresar a su posición inicial al dar un giro completo. Entonces, una vez visto este ejemplo en el momento de una fuerza, vamos a ver cómo es la fórmula para determinar el momento de un par de fuerzas. En el momento de un par de fuerzas tenemos como opción dos fórmulas. Cuando utilizamos la angulación necesaria para el momento, que son 90 grados, siempre van a ser 90 grados, momento igual a la fuerza por el radio del movimiento por seno de 90 grados es igual a la fuerza por radio. Eso en el caso de un solo sentido, pero como son dos sentidos, también vamos a utilizar otra fórmula más abajo donde se indica que es un par de fuerzas. En el caso de 90 grados significa que el movimiento inicia recto, pero puede terminar de manera horizontal al dar el giro completo. Entonces, la segunda fórmula que ustedes van a utilizar en el caso que conozcan el radio es momento de una fuerza igual a 2 por la fuerza por el radio. Si no conocen el radio, recuerden que el diámetro es la mitad. El diámetro se le puede sacar la mitad del radio, entonces a partir de ese valor ya pueden sacar el dato que necesiten para su ejercicio. Entonces, en el ejemplo 6 de esta página, nosotros vamos a determinar cómo es el momento de un par de fuerzas, conociendo la medida de fuerza inicial. Recuerden que la dirección es la misma, el sentido es contrario. Y aquí tenemos a la abertura de una tapa desde un frasco. Vamos a utilizar solamente una de las fórmulas que les he mencionado. Entonces, para esto, les voy a explicar en la próxima página el procedimiento correspondiente. Recuerden que si tienen medidas en centímetros, las deben convertir a metro, ya que la fórmula se interpreta como newton por metro. Y ya hemos visto la conversión en la división de dos lugares hacia la izquierda. Ya en el ejemplo 6, correspondiente a par de fuerzas, nosotros tenemos que la tapa de un bote de mermelada tiene un diámetro de 15 centímetros. Para poder abrir el envase necesitamos apretar la tapa y ejercer sendas fuerzas de 50 newtons con los dedos. Utilizamos dos dedos para abrir la tapa de manera circular. Calcula el momento del par de fuerzas aplicado. Entonces analizamos. Nosotros agarramos el vaso, o en este caso el frasco, con una mano y con otra mano ejercemos fuerzas con ambos dedos. Al hacer este movimiento se hace un giro de dos lados. Fuerza en este y fuerza en este. Entonces este va hacia una dirección y este va hacia la otra dirección. Entonces en este caso se aplican par de fuerzas. En este par de fuerzas ustedes tienen también dos fórmulas. Cuando se conoce el ángulo, que en este caso siempre el ángulo va a ser 90 grados, y cuando ustedes solamente tienen el radio del movimiento. En este caso, como el movimiento de la tapa es circular, nos están dando un diámetro, pero no nos han dado radio. El diámetro de la tapa es de 15 centímetros. Pero como ustedes saben que la mitad del diámetro dividido para 2 es igual al radio, entonces ya saben que si 15 centímetros vale el diámetro, la mitad de eso sería que el radio vale 7,50 centímetros. Ese es el radio con el que vamos a trabajar la segunda fórmula.
Podemos también trabajar la primera fórmula, pero más sencillo, no nos vamos a complicar, trabajemos con la segunda, con esta de aquí, ya que tenemos solamente dos fuerzas haciendo con los dedos. Entonces ponemos momento de par de fuerzas es igual al doble de la fuerza aplicada, que son los 50 newtons. ¿Y por qué es el doble de esta fuerza? Porque en ambos dedos estoy aplicando la misma cantidad de fuerza. Por el radio, que son los 7,50. Pero, ahí hay un pero. Si está en centímetros, lo hacen a metros. Fácil, se retrocede 2 lugares. Ya había explicado eso. Retrocedo 2 lugares esto. Imaginemos que hay ceros por delante, nos quedaría 0,0750 metros. Entonces esto vamos a utilizar. Momento de una fuerza es igual a 2 por 50 por 0,0750. Ponemos eso en la calculadora. Y nos da un resultado. Por si acaso, si no les da el resultado en decimal, aplastan aquí en donde dice SD. Esto es para las calculadoras que tienen FX como modelo. 750. Entonces el momento del par de fuerzas es que las fuerzas aplicadas es igual a 750 newtons por metro. Como es mucho menor esta fuerza aplicada a la inicial, que fueron los 50 newtons, también en este ejercicio estamos aplicando poca fuerza con respecto a lo que se necesita abrir la tapa. Entonces tendría que ejercer mucha más fuerza inicial para poder dar un giro y un movimiento mucho mayor al que se espera. Entonces, estudiantes, con todos estos ejercicios explicados, se les va a indicar la tarea de la próxima semana. Tienen que revisar las páginas de atrás donde se indican las tareas de los ejercicios para resolver en el cuaderno. Entonces, la tarea de esta clase es de la página 107, van a realizar el ejercicio 9 en su cuaderno correspondiendo a fuerzas concurrentes en la misma dirección, y en la 108 el ejercicio 10, donde hay fuerzas concurrentes en diferente dirección, con todo lo aprendido en las fórmulas y los ejemplos del día de hoy. Y con respecto a momentos de una fuerza, vamos a trabajar los ejercicios de la página 108, el ejercicio 17 y el ejercicio 19. Entonces, esa es la tarea para la próxima semana.